Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Y tenemos una semana más, una nueva entrega de el sistema Londres, Pereira, el libro que, como ya la mayoría sabéis, pues he escrito y se ha publicado recientemente en editorial Chessy. Y entonces seguimos haciendo pues una pequeño resumen o introducción a este sistema, donde bueno, se trata más ampliamente en el libro. Y en esta sexta entrega vamos a tratar el Londres contra la defensa india de dama. Vale, entonces bueno, también una apertura muy popular donde la mayoría de los jugadores de Ninzo India acaban jugando este tipo de esquema, ¿no? Normalmente vamos a empezar con las jugadas de 4, por ejemplo, bueno, podría ser caballo F6, E6 normal, caballo F3, caballo F6 y alfil F4, ¿no? El orden es más o menos parecido. Digamos, como al no mover aquí nuestro peón C, la jugada alfil B4 es mala, ¿no? Por C3, pues normalmente el jugador de Ninzo India, como digo, suele acabar jugando el esquema aquí con B6, ¿no? Esto sería el orden más habitual, se puede jugar también con C5, por ejemplo, ¿no? Y E3 y ahora cambiar en el centro, por ejemplo, y B6, o jugar B6 directamente, pero más o menos las ideas vienen siendo las mismas, ¿no? Un pequeño detalle que quiero llamar la atención, por ejemplo, tras E6, E3, y ahora la jugada alfil B7, aquí, bueno, normalmente vamos a jugar la jugada, por ejemplo, alfil D3, puede ser caballo B2 también, pero alfil D3, y este es un detalle importante, un pequeño orden que quiero mostrar. Normalmente las negras, ya sabéis que muchas de estas variantes tratan a veces de cazar este alfil, ¿no? Entonces normalmente, de momento, la jugada caballo H5 no es peligrosa porque hay alfil G5, ¿no? Cuando las negras juegan, por ejemplo, alfil D3, alfil E7, en el momento en que juegan alfil E7, están amenazando la jugada caballo H5. Justo en este momento es cuando hay que hacer H3. Este es el momento exacto en la India de dama para dejar nuestra casilla H2 para el alfil, ¿no? Hay algún otro orden y un error muy común que me encontré. Muchos jugadores no daban importancia a esta apertura, a este pequeño matiz, y a veces jugaban H3 sin cuidado aquí, por ejemplo, ¿no? En este momento, H3. Y contra esta jugada directa, al no haber movido el alfil, hay una idea interesante que es jugar alfil D6 directamente. Y este cambio alfil por D6, peón por C por D6, pues no es en principio malo para el negro, refuerza la posición y más o menos suele llevar a posiciones un pelín, digamos, equilibradas, ¿no? Esta jugada H3 realmente es una pérdida de tiempo, ¿no? Si no vamos a poder salvar nuestro alfil. Claro, ¿cuál es la diferencia? Ahora no lo podemos poner en G3 porque nos estropearían la estructura y tampoco en H2, ¿no? Básicamente, aquí prácticamente se puede decir que estamos obligados al cambio, ¿no? Por ejemplo, la jugada caballo E5 no es buena, puede venir caballo D5 y luego nos pueden en algún momento determinado enroque y F6, hay varias jugadas, ¿no? Y, hombre, se puede interesante alfil E5, podría ser, pero bueno, todas estas más o menos parece que el negro iguala bastante fácil. Entonces, el orden correcto sería alfil D3, ahora cuando hacen alfil E7, hacemos H3, y aquí, pues por ejemplo, tras C5, C3, enroque, y ahora, por ejemplo, imaginaros, D6, caballo B2. Y aquí las negras normalmente suelen cambiar en el centro, peón por, y aquí tenemos dos momentos importantes, ¿no? El estilo más puro del Londres recomienda tomar de peón E, aunque también un gran especialista de este sistema, el gran maestro francés Éric Prieur, es un firme defensor de tomar con peón C. Incluso más a favor, por ejemplo, a veces las negras cambian antes en C3, por ejemplo, imaginaros en esta posición, ¿no? C por D4, y aquí aún todavía es mejor tomar de peón C porque el caballo puede saltar directamente a C3 con ideas de B5, etc. Está mejor colocado al tomar de peón C en C3 que incluso en D2. Pero bueno, también se recomienda, ¿no? Tomando aquí de los dos peones, ¿no? Cualquiera de las dos jugadas creo que son viables y más o menos tienen sus propias ideas, ¿no? Entonces, tras, por ejemplo, E por D4, que sería habitual, aquí el negro tiene dos opciones, caballo B D7 o caballo C6, las dos se han jugado, creo que en B7 está un poquito mejor, porque no tapa esta diagonal, ¿no? Para el alfil.
Y aquí hay varias jugadas, ¿no? Pero por ejemplo, torre 1 o alfil h2 también es interesante, suele ser bastante habitual, torre 1, y aquí por ejemplo, si torre 8, pues de nuevo, ¿no? Es conocida a4, y también aquí tenemos dama e2 y alfil h2, ¿no? Bien, las jugadas dama e2 tienen un valor interesante para mí, que es, fijaros, este alfil en d3 puede estar colgando ante posibles jugadas como, por ejemplo, un e5, ¿no? Donde tras peón por, caballo por, peón por, nos quede el alfil tocado. Entonces lo bueno que tiene dama e2 es que defiende el alfil de d3, ¿no? En este caso. Este es un detalle táctico que a veces las negras pueden jugar e5 y aprovecharse de eso, hay que tener cuidado. La jugada torre 1 va encaminado a ello, y también la jugada alfil h2, ¿no? Que es que la jugada e5 no gane un tiempo atacando el alfil, ¿no? En este caso. Suelen ser las ideas, ¿no? Más o menos. Entonces, en esta posición, que es bastante común, por ejemplo, el plan de a4, se suele jugar también a4, ¿no? Con idea de dama e2 y a5, las negras aquí suelen jugar a6, y ahora, por ejemplo, alfil h2, y contra dama c7, es una posición pues bastante teórica, bastante conocida. Y aquí tenemos varias ideas, ¿no? Por ejemplo, dama b3, es una jugada interesante, caballo g5 también se ha jugado, tenemos planes como dama e2, por supuesto, y en este caso c4 también es una idea interesante, cuando la dama va a c7, tratando de un momento determinado de jugar c5 y de nuevo, una vez más, aprovechar el alfil de h2, ¿no? Y así se jugó una partida tras a5, ahora viene un plan muy interesante que fue caballo b1, ¿no? Con idea de c3 y b5. Esta es una partida muy conocida entre Kamsky y Tibiakov, donde es una partida modelo también de esta variante, ¿no? Entonces, bueno, esto son algunas de las ideas en las líneas principales de la India de dama. Básicamente son los planes aquí más habituales, ¿no? El negro normalmente va a tratar de intentar jugar en algún momento con e5, y las blancas pues tratar de evitarlo, intentar montar sus piezas al flanco de rey, o según jueguen las negras, incluso también jugar en el flanco de dama. Estas son un poquito las ideas principales. Pero bueno, para la partida de ejemplo que os quiero enseñar hoy, son una de las alternativas que también conviene la pena de saber y de conocer, y es una idea del gran maestro checo Pavel Blatný, que tiene algunas ideas propias e interesantes, sobre todo para jugar al ataque, y en este caso, caballo b2, alfil e7, él suele jugar con alfil d3. Vale, la idea del gran maestro checo es dejarse capturar el alfil, tomar en f4, tomo de peón, puedo jugar rápidamente aquí dama e2, tratar de enrocar largo y aprovechar con el peón f incluso pues para montar un ataque al flanco de rey. Digamos que pasa un poco de lo que son en teoría los estándares, ¿no? que serían pues jugar con h3 y evitar que me cambien el alfil. Él tiene sus propias ideas y es una idea también interesante a tener en cuenta. Él ha jugado mucho con buenos resultados. Y en principio aquí, bueno, en una partida de ejemplo que vemos, le jugaron caballo h5. Esta sería la jugada que castigaría a las blancas, ¿no? Por no jugar h3. Por ejemplo, algunas ideas c5, c3, puede ser esta jugada intermedia, ¿no? Y ahora de nuevo caballo h5. Él juega, por ejemplo, alfil g3 en algunas líneas, y aquí se deja tomar, abriendo la diagonal, como veis, bueno, g4, enroque largo, y tras dama c7, g5, tuvo ventaja Blatný contra De Francesco en el año 2013, es interesante. Tenemos aquí varias ideas, ¿no? Pero bueno, c5 siempre es una idea, digo, a tener en cuenta, ¿no? Y aquí también la idea c por d4, e por d4, enroque, h4 muy agresivo, alfil a6, dama e2, y caballo g5, de nuevo composición bastante compleja, tras dama c6, enroque. Esto es otra opción. También tras c5, c3 le han jugado, por ejemplo, d6, dama e2, enroque y de nuevo h4. Vemos que su planteamiento siempre es muy agresivo y yo digo bastante interesante. Enroque largo, torre c8, rey b1, torre 8, caballo e4, también le dio ligera ventaja en Blatný, Pioch, como tenemos aquí bastantes ejemplos. Y ya digo, el gran maestro Blatný lleva jugando esto desde los años 90 hasta nuestros días casi, como veis, ¿no? O sea que, bueno, es a tener en cuenta. Caballo h5, él juega dama e2. Esta es la idea, ¿no? No pierdo el tiempo de h3, porque realmente este peón a veces puede ir a h4 directamente para atacar al rey negro si te enrocas. Yo saco rápidamente mi dama y me quiero enrocar largo, ¿no?
También se ha jugado alfil G3, de hecho Kamsky, uno de los jugadores también de referencia en el sistema Londres, lo había jugado contra Rosentalis en Manila, pero me parece que el negro iguala bastante fácil, incluso Polgar contra Topalov habían jugado esto, ¿no? Aquí le jugaron D6, son buenas H6, tomar y también H6, pero bueno, D6, C3, caballo D7 y dama E2, C5, llevó a igualdad en este Kamsky Rosentalis y Judith Polgar prefirió aquí jugar con dama C2. Pero bueno, tras G6, A4, A6 y en roque también estuvo el juego igualado, aunque Polgar acabó ganando a Topalov, la verdad que la posición es equilibrada. Me gusta más esta idea, dama E2. Bueno, ahora juegan D6, el negro no tiene prisa en tomar el peón, se podía jugar caballo por C5 y aquí es interesante D por C5, podemos jugar también C3, ¿no? Pero D por C, B por C. Y bueno, aquí hay la opción de jugar en roque largo o en roque corto. En roque corto se jugó en Zinar Maric, en Varna 94, pero hay las dos opciones. Y contra D6, aquí está la idea de Blatny. Juega directamente H4. Sigue sin querer jugar, evidentemente, alfil G3, él prefiere que le tomen el alfil en F4, y también se había jugado en roque largo, tras caballo D7, por ejemplo, caballo E4, en roque H4. Claro, H4, si no comemos, luego el alfil se va a ir y el caballo va a ser expulsado. Torre 8 llevó una partida compleja en Orlov contra Renet, ya en Pancebo en el año 85. Como veis, pues líneas interesantes, ¿no? Aquí el blanco puede seguir con caballo FG5 y es bastante interesante incluso tras H6 el sacrificio, caballo por F7, rey por F7, caballo G5 jaque, entra la dama ahora y contra alfil por... Perdón, así, bueno, se puede jugar de peón o de alfil y parece que las blancas tienen... como mínimo jaque continuo, pero bueno, hay ideas de ataque bastante interesantes. En este caso Blatny juega H4 y ahora las negras eliminan el alfil, ¿no? Evidentemente, si por ejemplo caballo D7, alfil H2, caballo F6 en roque, aunque la posición esté equilibrada, me parece que justifica algo más la idea blanca. Creo que el alfil está bien tomarlo y ahora caballo D7 y aquí Blatny ya juega directamente F5, aunque era un pelín mejor jugar en roque largo. Si las negras enrocan corto, que normalmente va a ser su idea, torre 1, y las blancas tienen una posición aquí muy interesante, ¿no? Y si, por ejemplo, torre 8, una jugada bastante natural, normalmente queremos jugar aquí alfil F8 o caballo F8, aquí me parece que ya es muy interesante el sacrificio, alfil por H7, rey por H7, caballo G5 jaque, rey G8, vemos que sí, alfil por jaque, rey, dama H5, la ventaja blanca es clara, y caballo G5, rey G8, dama H5 de nuevo con clara ventaja blanca, ¿no? Son unas líneas bastante interesantes que muestran un poquito los peligros de la posición. En este caso Blatny jugó primero F5, le tomaron, peón por, alfil por, se deshace de sus peones doblados y tras le jugaron G6, ¿no? Aquí de nuevo, en roque, aunque parezca algo arriesgado, podía ser una mejor opción, en roque largo, torre 8, alfil E4. Ahora alfil por H7 solo lleva a tablas, rey G8, dama H5, caballo F8, jaque y en principio como mínimo hay eso, jaque continuo. Pero bueno, siempre son líneas peligrosas a tener en cuenta, ¿no? Alfil E4 llevaría más o menos a juego complicado, juego equilibrado aquí tras C5. Es interesante que para el blanco desaparezca el alfil, pero bueno, más o menos la posición aquí pues, tiene chances para ambos. Pero bueno, es una idea también a tener en cuenta. Este G6 debilita un poco el flanco de rey, el alfil se retira a E4, aunque creo que era mejor ir a D3 directamente, para mí, para las blancas, con idea de H5, ¿no? Y si en roque H5, por ejemplo, torre 8, H por G, y de nuevo en roque largo, y la posición es bastante compleja, pero da un poco de miedo, ¿no? Para las negras aquí con la columna H abierta. Alfil E4 y aquí C6. A mí esta jugada no me gusta. Tomar tampoco me convencía mucho, porque pueda entrar la dama y el caballo, y puedo tomar con dama y llevar la dama al flanco de rey. Quizás aquí para el negro la mejor jugada era D5. Aunque parezca un poco antinatural, cerrar de momento el alfil de B7, la idea es que tras alfil de 3 viene C5, estamos amenazando C4, y con C3 en roque, y si en roque largo, torre 8, ¿no? Tenemos la columna abierta, aquí podemos también jugar luego por la columna C, y el alfil podemos acabarlo recorrocando, y pienso que aquí la posición negra no es, como mínimo, si no es un poco, incluso un poquito mejor, como mínimo estaría igualada, ¿no? Creo que C6 es un error, y aquí el blanco aprovecha para jugar H5, jugada natural,
y ahora las negras jugaron torre G8. Bueno, esto es un error, aunque pareciera complicado, parece ser que aquí la única opción era enrocarse, aunque entiendo que al jugador de negras le pareciera ciertamente complicado, y tras enroque largo, alfil F6. Y ahora, por ejemplo, si H por G, dama D3, intentando sacrificar en G6, ¿no? Alfil por, peón por, dama por, torre F4, vemos que si torre F6, dama H7 y caballo E4, las blancas pueden estar un poquito mejor, dama por torre F6, dama G3, caballo F8. Y es una posición compleja, sacrificios interesantes, como vemos, aquí el alfil de B7 de momento no juega mucho, aunque se puede activar. Las blancas tienen 3 peones por la pieza y pueden venir con sus caballos, caballo E4, caballo C4, es interesante. Y bueno, creo que hay compensación, no, por supuesto no es obligado el sacrificio, pero enroque era una jugada correcta. Torre G8, las negras están empezando a poner, como decimos vulgarmente, para la foto. Vemos ahora enroque largo, caballo F6, tomamos peón por, y aquí la posición negra es muy delicada. ¿Cuál es su principal problema? El rey en el centro. Es una debilidad realmente muy grave y deberían de intentar de poder enrocar largo, pero no llegan a tiempo. Bueno, aquí el blanco juega torre de E1, una muy buena jugada, y las negras aquí jugaron la jugada rey D7. Curiosamente esta jugada, bueno, puede ser prácticamente casi la mejor jugada, ¿no? Vemos que si caballo por E4, dama por E4, la clavada es muy fuerte, si dama D7, caballo G5 es decisivo, y si rey F8, torre H7, alfil G5, tenemos caballo por, dama F3, amenazando mate en F7, tras torre G7, torre 8, torre G8 y dama H3. Y las blancas están ganando en esta posición también, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Entonces rey D7, el rey trata de salirse de la columna E y de ponerse a refugio. El blanco juega caballo G5, dama F8 y D5. Buena jugada del blanco, tratando de abrir líneas, en este caso contra el rey enemigo, las casillas blancas, para intentar poder dar jaque y dar caza aquí al rey enemigo, y el negro juega C por D5. No vale tomar de caballo, porque tras alfil por, peón por y caballo H7, buena jugada, dama D8, dama F3, F5, dama E3, tocando el alfil, y las blancas tienen aquí una clara ventaja, ¿no? Realmente la posición está muy peligrosa, los alfiles son torpes. Ahora, por ejemplo, pues contra torre G7 puede seguir simplemente caballo F3, con idea de venir a D4, realmente no van a sobrevivir las negras aquí mucho tiempo. Entonces, tras D5, se tomó de peón y alfil D3, recolocando el alfil para la diagonal nueva, para dar un jaque bastante peligroso, y aquí las negras juegan torre C8. Esto, en teoría, en la práctica es un nuevo error. Era necesario jugar a 6, y aquí, por ejemplo, caballo de F3, alfil D8, rey B1, dama D2, rey B8, dama B4, rey A7, y es cierto que, por ejemplo, dama A4, bueno, las blancas mantienen ventaja, pero quería decir que las negras todavía están aquí en la partida, ¿no? Entonces, esto era la única defensa, y tras torre C8 la posición ya se vuelve realmente muy perdida para el negro. Alfil B5 jaque y rey D8. Bueno, era mejor, aunque también perdía alfil C6, y aquí tras caballo de F3, con idea de venir de nuevo a D4, alfil por, dama por jaque, rey C7, caballo D4, estamos también ahora entrando por C6, dama A6, jaque, perdón, amenazando dama por A7, caballo B5, y contra dama D7 tenemos la jugada caballo por A7, dama por A7, dama por, rey por, torre por, y la ventaja blanca es decisiva, ¿no? En esta posición van a tomar en F7, mejor estructura, peón de más y mejor posición. Pero bueno, la jugaron rey D8 y ahora aquí hay dos jugadas realmente interesantes. Hay una muy bonita y otra que decidía la partida rápidamente, ¿no? Así que podían parar el vídeo y buscarla. Y bueno, como muchos ya habréis visto, en la partida se jugó la idea dama E6, que es bastante original, ¿no? Con una idea clara, si peón por, caballo por E6 mate, y estamos amenazando caballo por F7, también con un ataque también
decisivo, ¿no? Pero en esta posición había una jugada todavía mucho mejor, que era la bonita torre H7. Estamos amenazando tomar torre por F7, con la dama no tiene escapatoria o el alfil sería mate, y la idea es que sí, caballo H7, y ahora la dama no puede seguir defendiendo el alfil, ¿no? Vemos que E8 es imposible, y si la dama mueve, dama por E7 es mate, ¿no? Entonces torre H7 creo que realmente forzaba el abandono, pero dama E6 es muy bonita, pero permite a las negras todavía sacrificar algo de material y estar en la partida, ¿no? Torre por C2 es la única defensa, ¿no? Si torre G7, de nuevo, torre H8, jugada decisiva, una vez más, si la dama se aparta, dama por E7 es mate, y a torre por C2, rey por C2, F por E6, ahora se puede tomar en E6 porque hemos habilitado la casilla C8, y las negras lo que han conseguido es, bueno, sacrificar una calidad, y incluso tienen ahora momentáneamente un peón, y bueno, digamos que la partida blanca todavía está, o sea, la ventaja blanca debe ser decisiva, pero bueno, aún queda un trabajo por delante, y realmente la partida se podía haber terminado de manera mucho más efectiva con torre H7, ¿no? Pero bueno, esto ya carece un poquito más de interés, vamos a verlo un pelín más rápido. Alfil D3, tocando el peón, caballo D4, centralizamos, F3, expulsando el caballo, alfil G7. Bueno, en este caso F por E4, de nuevo era mucho más rápido torre H7, y si caballo F6, alfil por G6, caballo por alfil por, la torre tocada, y si la torre se va, rey D3, torre 8, y aquí jaque. Y caballo E6 también con ventaja decisiva, ¿no? Bueno, F por E4, alfil por, damos un jaque, cambiamos las torres, peón por, alfil por y alfil G6. Bueno, las blancas han conseguido recuperar el peón, y además no vale aquí tomar ninguno de los dos peones. Vemos que si alfil por G2, jaque, torre G1 gana un alfil, como veis, ¿no? La clavada gana un alfil, y tampoco vale tomar en alfil A2 por B3, ¿no? Si alfil E5, G4, alfil D3, torre 4, y bueno, vamos a cazar este alfil. La idea es torre A4 y también jugar G5, G6, etcétera, ¿no? Bueno, esto también era ventaja decisiva. Entonces juegan alfil E5, G4. En este caso el peón pasado decide la lucha. Alfil D3, G5, B3 defendiendo, B4 fijando los peones aquí en negro, G6, torre 1 jaque y alfil E4. Buena idea, ¿no? En este momento. Las blancas o cambian los alfiles o consiguen entrar por B7. Para esto fue la idea blanca de fijar los peones, en este caso en casillas negras, para que, bueno, realmente el alfil aquí no los puede atacar porque el rey lo está defendiendo, y sí que estos dos peones quedan fijados en color del alfil de blancas, con lo cual ahora pues les es más fácil pues conseguir un cambio de pieza, ¿no? Aquí decidieron jugar alfil E6, bueno, las negras resistieron un poquito más, objetivamente alfil por, torre por, rey F6, torre G4, también la posición aquí está fácilmente ganado, el rey blanco va a subir, estos peones se van a defender y van a caer estos peones a 6 y B5, con lo cual, bueno, jugaron alfil E6 y aún así la posición está bastante perdida, ¿no? Alfil C4, torre F3 y alfil B7. Pasamos a comernos el primero el peón de A, jaque, alfil por A6, rey E6, de nuevo jaque, torre F3, volvemos al alfil F5, torre 1, y ahora aquí, bueno, las negras ya por fin decidieron abandonar, la ventaja blanca es bastante grande. Ahora va a venir alfil D3 y vamos a intentar comernos otro peón y empezar a avanzar nuestros peones pasados, ¿no? Bueno, esto ha sido un pequeño resumen de lo que es la defensa india de dama contra el Londres. Tiene bastantes jugadores adeptos, sobre todo de la Ninzo-India, que suelen utilizar ese tipo de esquema. Ya digo que es un esquema también pues, bastante sólido, bastante jugado. De nuevo, como con la India de rey, este tipo de posiciones, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos la diagonal abierta, el control de la casilla E5 está privado, me parecen buenos sistemas para el negro, para enfrentar esta apertura. Siempre los otros dejan mucho juego mucho más fácil al blanco, pero aún así tenemos aquí dos ideas con blancas, ¿no?
a veces jugar tanto en el flanco de rey o también incluso jugar en el flanco de dama, ¿no? Y en la partida de ejemplo que vimos, esta idea interesante del gran maestro Blatny, que es dama e2, enroque largo, dejarse tomar en f4, y que también da lugar a posiciones bastante agudas, ¿no? Como vemos, la apertura da para mucho, se pueden probar diversos planes, siempre un poquito a gusto de cada jugador. Y nada, espero que os haya gustado, como siempre animaros a que vuestros comentarios, a que le deis al vídeo me gusta, os suscribáis al canal de YouTube de pokeryahedrez.com, espero vuestros comentarios y sugerencias, y nada, seguiremos con el resto de entregas que nos quedan, hasta más o menos los capítulos que tiene el libro, tratar de ver un poquito ciertas ideas de Londres pues contra todo tipo de defensas que nos pueden hacer con negras. Así que nada, se despide hasta la próxima como siempre, el maestro Fide, Óscar de Prado. Chao.